Bueno, vamos a ir a ver si haciendo un poquito más de tiempo y poniendo un poco más las cosas en contexto. Esto se sabía que iba a pasar, lo que quizás nos ha pillado un poco contrapié, pero sabíamos que iba a pasar, es que efectivamente ha llegado ya la nueva reformulación para Dior Homme Intense. Así que ahí sí que me voy a ver yo, porque me voy a tener que hacer con una. No por nada, sino porque la tengo muy zumbada y precisamente esa fragancia la usaba mi padre. Y me queda nada, me queda yo creo que menos de la mitad. No tengo más unidades y por lo menos quisiera quedarme con una, porque lo que va a venir, evidentemente, va a ser una mierda y a la gente que no conozca la anterior se la va a poner pues como un cacahuete, le va a dar igual. Claro, evidentemente que le va a dar exactamente igual, pero eso para las gentes que no lo conozcan. A aquellos que lo hayan conocido, pues evidentemente les va a tocar la patata y les va a saltar la lágrima. Eso está clarísimo. Pero ya conociendo cómo va la Dior Homme Parfum, pues evidentemente ya podemos tener muy claro qué es lo que va a suceder con la Dior Homme Intense. O sea, otra cagarruten de nivel cósmico. Sí la comparamos con la antigua, que evidentemente no, y ya lo estuve diciendo ya desde hace muchísimo tiempo, es un producto ínfimo y menor con respecto a la anterior. También quiero decir una cosa, y evidentemente hay muchísima gente que no sigue mi contenido y se acuerda de lo que he podido estar diciendo antes para luego utilizarlo como arma arrojadiza contra mí, que a mí me la pela, o sea, es que no... A ver, el prepucio no me lo quitáis, ¿me entendéis? O sea, me da exactamente igual. O sea, lo que tengo muy claro es que ataqué a Demacy porque hizo cambios en cosas que no hacían falta cambiar. Y sobre todo, evidentemente, lo que hizo con la línea Dior Homme, que lo hizo él. Y ahí no estuve en absoluto de acuerdo y por eso empecé a tirarle al cuello. O sea, ¿para qué tocas tu propia formulación cuando está soberbia y no hace falta que cambies nada? Eso es lo que yo le criticaba a este señor. Y menos mal que las Haiger están a caer. Si no las retiran de catálogo, seguramente van a caer y este tío les va a meter mano porque a este tío le gusta mucho la cosa fresquita. Así que como le gusta mucho la cosa fresquita, las Haiger son las que van detrás. La Energy y la Haiger van detrás. Esto, vamos. Y la Jules veremos a ver. Veremos a ver lo que dura Jules y las Haiger. Juntas ambas dos. El tema viene más que nada por eso, por poner un poco las cosas en contexto con respecto a lo que va a venirse. Lo que va a venirse es lo que ya comenté en el directo anterior. Si no se conocen las formulaciones o no se tiene un feeling especial con lo que ha habido anteriormente, lo que venga pues va a parecer estupendo, maravilloso y fantástico. El problema viene por todas las personas que conocemos todas las formulaciones anteriores. Y ahí es donde tenemos el atranque. Ahí es donde está el atranque. Dior no es tonto, se ha dado cuenta de esto, porque ellos ya en el acto tienen ya lo que es el feedback de cómo van las ventas y lo que está diciendo la gente. Tienen gentes que se dedican a saber qué es lo que se está hablando de sus cosicas, de sus productos y de todo lo que sale. Y este feedback no es nada bueno. Y han dicho, vamos a sacarla ya cagando leches la nueva formulación de la Intense, que es lo que tenemos. Así que tenemos la nueva Intense que os la voy a presentar ya mismo. Y aquí tenemos la nueva presentación de la Dior Homme Intense. Vais a encontrarla en multitud de plataformas. Esto ha salido escasamente hace unas horas. Esto es noticia de hoy. De hoy, fresquita, caliente, y Dior se ha dado la suficiente prisa como para que ya todo el mundo la tenga al mismo tiempo. Esto no es una filtración, esto ha sido que Dior ya ha dicho, venga, de hecho, también voy a presentaros en pantalla una tienda ya que hay online que se vende en Bélgica con precio. Ya tenemos también precio. ¿Qué? ¿Posiblemente llegue más barato? Hombre, evidentemente entendería que tiene que llegar ligeramente más barato que el precio de la Dior Homme Parfum. Tenemos en cuenta también de que fijaros hasta qué punto estuve acertado en el precio, en que además la correlación, tenemos que hacer una correlación precio-mililitros y el precio es una barbaridad en comparación con la botella de 100 mililitros. Estamos comprando ahora Dior Homme Parfum a 75 mililitros y 50. Tenerlo presente.
O sea, que puede parecer que el precio es más o menos igual y ni por asomo. Estamos comprando menos mililitros a un precio mucho más elevado, ¿eh? A un precio mucho, mucho más elevado. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. Dior Homme Intense no me deja ampliar porque si le pincho a la fotografía directamente me hace una descarga, lo han cambiado. Entonces, aquí en esta formulación tenemos iris, ambreta y notas amaderadas. Pero almizcle, quiero decir, iris, almizcle, ambreta y notas amaderadas, que es cedro de Virginia. Es algo muy normal dentro de la formulación también de Paquito. A Paquito le gusta mucho, es muy clásico en eso. Y le gusta mucho el ámbar. Él lo ambara todo. Y esto es muy ambarado. Y vuelvo a repetir, que son fragancias que huelen bien, pero comparado con los titanes a los que se enfrenta, pues chico, estate quieto. Voy a poner ya fotografías que están declaradas como oficiales dentro de la nueva Dior Homme Intense. Así que vamos a ello. Vamos a empezar. Comparto pantalla una vez más. Aquí lo tenemos. Esta es la primera fotografía de la Dior Homme Intense 2025. Luego vamos a pasar a esta nueva, pues bueno, aquí lo tenemos, tal cual. Tampoco hay que haya mucha historieta. Dior Homme Intense 2025. Seguimos pasando a esto, que aquí ya se relatan las notas. Si lo veis en esta zona, dice Intense, noble y sofisticada. Lleva iris toscano, ambreta y cedro de Virginia. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Venga, vamos allá. Intensa, Dior Homme Intense, no sé qué, no sé cuántas, las notas sensuales, no sé qué, no sé cuántas, que si pitos, que si flautas. Muy bien. Aquí el tipo este, muy mono, Dior Homme Intense, la siguiente, y esta sería ya las fotografías de la línea que dentro de poco también tocará Paquito. O sea, toda la línea, tener claro que va a ser tocada. Lo mismo que hizo Francis, pues ahora lo está haciendo Paquito. Que esto es otra de las cosas que ya dije, no sé en qué directo, ¿eh? Y este sí que ya tiene tiempo cuando entró. Cuando entró Paquito lo dije. Digo, lo que debería hacer Paquito es coger y ponerse a cambiar toda la línea por completo. Yo lo dije. No lo dijo el vecino. Lo dije. Lo dije. Pero es que para hacer lo que está haciendo, estate quieto. Sí, vas a superar las fórmulas. Aún ya me da igual, vamos a ser más francos. Aunque huela a perros muertos, me da igual lo que toques. Si huele a perros muertos, pero tiene un aroma potente de la hostia, cámbialo. Me da igual. Yo te aplaudiré, aunque no me guste para nada el perfume. Pero para hacer perfumitos, pues para eso me voy a una tienda y me gasto menos dinero. Para los perfumitos, yo no quiero Dior. Porque teniendo lo que tenemos, y a pesar de que ha sido cambiado, porque Temachi lo cambió todo, que es lo que yo le criticaba, que no dejó títere con cabeza, ahora ha llegado el momento de Paquito. Y Paquito lo va a cambiar todo. Evidentemente yo entiendo que es por orden de sus superiores, que recuerdo que tiene 2 por encima de él, en la división de beauty, de cosmética, porque él pertenece a la división de cosmética, tiene 2 jefes por encima de él. Tiene 2. 2. Así que, bueno, y en realidad 3 con la abuelita malvada. Ahí estaríamos. Recuerdo que él cerró el trato, el acuerdo, la firma de su contrato para entrar a formar parte de Dior con la abuelita malvada directamente. Pero, es decir, con Arnaud. Pero él por encima tiene 2 personas más. Al menos que me conste, porque también lo comenté en un directo ya de hace tiempo cuando tuve la filtración de que estaban firmando en los despachos de Louis Vuitton el contrato. Que tenemos precios. Aquí al parecer sí que sale la botella de 100 mililitros a 116,61. Estoy diciendo que estos precios son precios belgas. Belga-francés, porque es BE/FR. Así lo tenemos. Y sí que hay aquí una descripción. Pero sabe Dios
lo que nos deparará el destino. 30 mililitros los tenemos a 68,95. 100 mililitros están a 92,95. 150 mililitros están a 110,95. Entonces, la nueva, que es el precio que tengo de enlace de la jugada que tenemos ahora mismo en Dior. Gracias por la anotación, Sonen. Mirad. Dejo de compartir aquí. Tenemos ya los precios actuales aquí en España, pero es que mirad la jugada que hay dentro de Dior. Dejo de compartir porque nos vamos a ir de visita ahora mismo a la website oficial de Dior y vais a fliparlo exactamente en pepinillos tal cual yo lo acabo de flipar. ¿Por qué? Pues porque están jugando bueno, yo no entiendo por qué narices no hacen el cambio ya de la página web, porque total, para lo que están haciendo más vale que lo hagan. Atención a lo que están haciendo dentro de la propia página web de Dior. Nos vamos a Dior, nos metemos en Dior Homme Intense. Esta es la botella de la anterior, de la última reformulación que hizo Demachy, pero chiquitines, chiquitinas míos, empezamos a hacer scroll y lo que tenemos justo debajo es la nueva botella de la Dior Homme Intense. No es la antigua, que es esta de aquí, que estáis viendo que es distinta. Aquí lo que aparece ya es Dior Homme Intense con la botellica nuevecica. Mira. Mirad. Esto es lo que hay con Dior. Así, tal cual. Esta es la Toilette 2020, cambiada con la reformulación, y hasta aquí llegamos con la Sport y el resto. Y aquí tendríamos las fotografías de la nueva. Han cogido y han puesto las fotografías de la nueva y arriba tenemos la antigua. Tenemos la Dior Homme Intense también ya a la venta con precios de Douglas. Esto se han dado prisa en... Pero ya, esto os lo pongo, precio Douglas España. Si alguien la quiere tener, puede tenerla perfectísimamente ya a precios oficiales. Precio venta en España. Que a lo mejor en Druni puede haber una pequeña diferencia, porque Douglas suele ser un pelín más caro que Druni o que Paco Perfumerías o Arenal, ¿vale? Así que precios absolutamente originales, oficiales, ya. Esto es ya, hijos míos. O sea, ya. Ay, por Dios, Paquito, ¿qué habrás hecho? Es que comprar a ciegas, yo ya lo he dicho, no me apetece nada. Qué lástima que las tiendas de Douglas se cerraron aquí en Cartagena, porque aparte yo tenía muy buen rollo con las chicas de la tienda, me llevaba fenomenal. Era una señora así mayor y tal, por lo menos con la que yo trataba. Luego había una chica más joven, pero es que era un encanto. Y no tenemos tienda. Precios oficiales, señoras y señores míos, pichurrines, ya está. Precios oficialísimos. 50 mililitros, aquí sí que hay mililitros, Dior Homme Intense. 50 mililitros salen a 68,99. 100 mililitros salen a 93 pavos. Y luego tenemos la botella de 150, porque al parecer hay botella de 150 también, a 111 eurazos. No me parece una locura, tengo que decirlo. Aquí estáis viendo que esto es la botella nueva, todo nuevo. Así que estos son los precios, ni más ni menos. En comparación con lo que es la otra, me parece que, hombre, si olvidamos la venta de Dior, que eso es un disparate, comprar en Dior, vamos, es que hay que esperarse un poco, no hace falta ser muy loco para hacer todo esto, porque es que de verdad, no, vamos a tener un poco de paciencia. Voy a dejar de compartir, pero vamos, ahí tenemos ya en Douglas precios súper oficiales de la nueva. Al parecer, los 100 mililitros de esta fragancia costaban o cuestan 137,98. Y se vende a 111. Quien quiera, supongo que no voy a tener ningún tipo de problema si os pongo el enlace de Douglas para que podáis visitarlo, y así también muchísimas gracias a todas las personas que estéis aquí y se agradecen, por supuesto, los likes. Ahí estamos, mirad, chiquitines, os lo pongo ahí. Si queréis mirarlo, esto está ya. Seguramente estará ya en el Corte Inglés, porque el Corte Inglés tenía una exclusiva por tiempo limitado con Dior para tenerla antes que nadie. Y esto entiendo que ahora mismo, por ejemplo, posiblemente sea Douglas
quien tenga la exclusiva por un tiempo limitado y no el Corte Inglés. Es cierto, cuidado lo que estoy diciendo. Sí, es posible que sea eso. Douglas la tiene antes que nadie, porque me parece, yo no sé si Soren lo habrá detectado por algún otro sitio, pero el Corte Inglés tenía la exclusiva de venta anticipada para Dior Parfum. Y haciendo un rastreo, aparece solamente en Douglas en principio, aquí para España. Así que quiere decirse que Douglas tiene como la tuvo con la 2020, chicos, la 2020, cuando llegó el momento de la 2020 de François de Machy, la 2020 se puso a la venta por tiempo limitado, anticipado, en Douglas también. Así que esto es lo mismo, es la misma jugada. Esto es la misma jugada. No me parece un disparate el precio, ¿eh? No me parece un disparate el precio, pero es que yo lo siento en el alma, no me apetece comprar a ciegas esto. Es que no, es que ya, después de saber cómo es la cagada, no tengo ganas, porque, bueno, cómo es la cagada con respecto a lo que ya había, ¿vale? Con respecto a lo que ya había. Que se pongan en contexto siempre lo que estoy diciendo, con respecto a lo que ya había, con lo que ya teníamos, que es fundamental todo esto. Así que en Douglas es donde está la primicia, es donde se puede comprar. Entiendo que tenemos que hacer un reseteo mental, porque aquí hay que hacer un reseteo. Nos guste o no nos guste, aquí hay que hacer un reseteo. Y el reseteo va a venir porque llega este señor y todas las va a cambiar. Todas. Que era lo que yo ya dije, pero es que lo está cambiando para peor. El tema, y lo mismo que hizo, cuidado, François de Machy, en mis críticas, se cargó, porque yo estaba hasta los... Bueno, voy a hablar bien. Estaba hasta las narices, se cargó la línea completa de Dior Fahrenheit. Se la cargó entera. Dior Fahrenheit no huele como nunca, o sea, es que no tiene nada que ver el aroma de lo que fue a lo que es, y eso vino de la mano del señor de Machy. Lo mismo que también se cargó la Dior Homme Parfum, porque no era original de él, si mal no recuerdo era de Paul Gay, y se la zumbó también. O sea, aquí quien va llegando va limpiando. Lo que pasa es que Paquito ha tardado mucho. Ha tardado un montonazo en hacer la criba o en que le dieran el permiso para hacer la criba. Y ha llegado el momento, pero es que no está a la altura de lo que le estamos exigiendo a él como perfumista. No está a la altura. Tú no puedes sacar un cagarruten de parfum. No lo puedes sacar y él lo ha sacado. Y ahora va a tocar la Intense, que la Intense sí que me tengo que comprar una sí o sí. A ver cuando cobre, esperemos si llegan o que ya. Porque también, ojo, cuidado, aquí sí que ya lo sabemos. Y lo dije la otra vez. Dior retira los perfumes y los tira a la basura. Se limpia el ojete con los perfumes. No los va a sacar después ni nada. Se limpia el ojete con los perfumes. Los tira a la basura. No hace nada con ellos. Los coge, los almacena y los destruye. Estamos hablando de la empresa más potente, o una de las empresas más potentes a nivel internacional del sector de la moda y de otras cosas. Así que no se andan con tonterías. Todo esto va a ir fuera de las tiendas. Todo fuera de las tiendas. Así que ahora sí que os digo, entrar en pánico y comprarla. Entrar en pánico y comprarla. Porque esto se retira. Esto se retira. Así que, otra vez, quien quiera comprarla ahora mismo cagando leches, la nueva, la tiene en Douglas en exclusiva. La nueva está en Douglas en exclusiva. Mi consejo, no la compréis online y acercaros a las tiendas de Douglas porque Douglas tiene tiendas físicas. No sé por dónde, pero tenerlas las tiene todavía. No es todo online. Y en el caso de que vayáis a comprarlo online, hacer una llamadica antes para cercioraros de que lo que estéis comprando es la nueva y no es tocaje de la antigua. Aunque lo que se vende en la página web ahora mismo es la nueva, no la antigua. Pero dime tú a mí que haces la compra, que quieres la nueva y te das con los morros en las narices de que te hayas llevado la antigua. Así que antes de nada, y además tienen un muy buen servicio de atención al cliente, también por teléfono, porque yo soy cliente de ellos y de vez en cuando me ha tocado llamarles. Y te atienden muy bien. Las chicas que tienen ahí, por ejemplo, siempre he atendido a una chica o varias, no lo sé,
pero te atienden muy bien y te van a decir, pues esto, lo otro y lo demás para allá. No seamos locos, pero sí que os digo que ya directamente entrar en pánico. Mañana están las tiendas de los grandes almacenes de perfumería abiertas. Así que vosotros mismos. Tal cual, lo digo, tal cual, quien quiera que lo haga. Yo lo voy a tener que hacer. Lo que pasa que es que... Ay, qué pereza tener que comprar por cojones algo. Qué pereza tener que comprar por cojones algo. Es que la que yo tengo me queda muy poquito. Es que me queda menos de media botella. Me queda nada. Me queda nada. Y lo que viene, ya sé yo lo que va a ser. Que va a ser una historia paralela a la nueva Parfum. Que además, pongamos un poco más la cosa en contexto. Está muy mal hecho esto. Lo que tendrían que haber hecho primero es haber sacado la Intense. Nos pegas el castañazo con la Intense y luego sacas la Parfum, porque va a seguir la historia de la Intense. Pero no me saques la Intense después de la Parfum, porque ahora va a ser peor todavía. Porque ahora la gente y nosotros vamos a comparar la Intense con la Parfum. Y vamos a ver qué es lo que tiene de Intense y vamos a ver qué es lo que tiene la Parfum, porque la Parfum tienes que hacer así, como dice Carlos Rubio, el niño, y tienes que estar oliéndotela por haciendo así, porque no hay manera, ¿vale? Entonces, cuidadito. ¿Entrar en pánico? Pues ahora sí que lo digo. Ahora sí que lo digo. Ahora sí que lo digo, porque además es que es así. O sea, Dior retira absolutamente todo de golpe sin contemplaciones. De hecho, en los contratos, ellos y por la propia normativa europea se tienen que hacer cargo de la retirada de los productos, ¿eh? Ellos retiran sus productos. No, o sea, que cuando veáis que se retiran los productos, o sea, las chicas en las tiendas retiran los productos, pero todo eso se va a la central. Y de la central rebota a Dior. Y Dior hace con ellos lo que les da la gana, que es destruirlos, básicamente. No los ponen a la venta ni luego van a sacar nada y nada. No. El Parfum estaba agotado. Quedaban poquísimas unidades a la venta. Se han vendido todas. Chimpú. Objetivo cumplido. Han vendido todo lo que había. Porque han vendido todo lo que había. Y ahora mismo están con la nueva. Y esta todavía quedan unidades, porque todavía quedan unidades, pero poquitas también. Porque ya se han encargado de ir conteniendo durante la Navidad la producción. No han sacado absolutamente nada. Me refiero que no han producido nada, han hecho producción, con lo cual lo que han ido vendiendo era el estocaje que les quedaba y el remanente. Conclusión, vamos a llegar y las vamos a comprar. Y no nos vamos a andar con ningún tipo de contemplación. Así que, por favor, si hay alguien que adore la Intense, como es mi caso, a saco con ella. A vaciar las tiendas. Porque lo que venga de este tipo va a estar en consonancia con la Parfum. No va a estar en consonancia en ningún caso con la antigua. Olvidaros. Olvidaros. Olvidaros, ¿eh? De verdad. O sea, no nos hagamos pajarracas mentales con este señor, ni no. Las justas. Ha llegado el momento de que meta mano y está metiendo mano y evidentemente mete mano porque lo dejan. Pero por la parte de la directiva de Dior está muy mal hecho lo que están haciendo. Porque si pretenden contarnos una misma historia, empieza con la Intense. Ahora lo tienen más difícil todavía. Que si la Parfum ya de por sí es floja, ¿qué van a hacer con la Intense? Menos potencia, menos performance, menos de todo con el perfume. ¿En serio? ¿En serio, Paquito? Tú como trabajador, maestro perfumista, la Intense, que es menos que el Parfum, ¿no? Entiendo. Eau de Toilette Intense es menos que el Parfum. Si el Parfum ya es un truño, ¿qué vas a hacer con la Intense? ¿O qué has hecho con la Intense? Cuidado, porque vuelvo a repetir, está a la venta. Es que la tenemos a la puñetera venta ya.